There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher. Hola hermanos, después de haber celebrado la Día de Todos los Santos, ahora vamos a festejar todos los difuntos. No es día de fiesta, sin recomendación de ir a la celebración. Es jueves 2 de noviembre del año 2017, ciclo litúrgico A de la Iglesia Católica, y el texto viene de Juan 14 del 1 al 6. Dice así Juan: dijo Jesús a los discípulos: no tiemble vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os lo habría dicho que voy a preparar sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pues veamos en esta fiesta venerable, se ve claro que el testamento espiritual de Jesús aparece reflejada la vida de la comunidad juánica. Una comunidad que sufre inquietud y agobio como consecuencia de las persecuciones externas y de la división interna de la misma. A esa comunidad va dirigida las palabras de Jesús: no tiemble vuestro corazón. El verbo utilizado en el original griego indica una emoción, una conmoción muy profunda, similar a una turbación que ciega la existencia. Sin duda sería también la experiencia de los discípulos ante los acontecimientos que se sucedieron en los últimos días de la existencia de su maestro, que era Jesús de Nazaret. Y es igualmente nuestra cuando nos ocurre algo que nos descoloca profundamente en cualquier sentido. La turbación o la angustia aparecen con mayor o menor intensidad cada vez que unimos nuestra suerte a lo que ocurre, siempre que eso que ocurre no coincide con nuestros deseos o expectativas. ¿Y qué pasa? Lo que sucede reviste una doble característica. Por un lado,
escapar a nuestra identidad, a nuestra voluntad, por otro es siempre impermanente. Y es que la identificamos con ello, nos convertimos en marionetas de los acontecimientos. Nuestro estado de ánimo se escapa de nuestras manos y sobrevivimos fluctuando en altibajos. ¿Cómo salimos de ello? La salida puede ser y puede pasar nunca por el imposible control de lo que ocurre, sino por situarnos en otro lugar, en la conciencia de lo que sucede. Lo que ocurre es impermanente, la conciencia permanece siempre, los altibajos son sustituidos por la ecuanimidad. La sabiduría consiste, pues, en hacer el paso de lo que ocurre a la conciencia de lo que ocurre. Y nos adiestramos en ello cada vez que ante cualquier sensación, sentimiento, emoción, estado de ánimo, circunstancia y acontecimiento, nos hacemos conscientes de lo que estamos sintiendo o de lo que estamos acaeciendo. Al hacerse consciente, tomo distancia, crezco en libertad y me concreto, o mejor dicho, me conecto un poco más lúcidamente con mi verdadera identidad, lo que somos. No soy nada de lo que pueda ocurrir, pensar o no sentir, sino la consecuencia en lo que todo aquello aparece. La conciencia no se inquieta, no sufre, no se altera, tampoco muere, porque nunca nació. Permite que todo sea. Es sabiduría que conduce todo el proceso. Alienarse con ella significa anclarse en nuestra verdadera identidad y fluir con la corriente de la vida, que es dar vida. La pregunta es obvia. Me ejercito en distinguir lo que ocurre de la conciencia de lo que ocurre. Veamos más sobre este asunto. Primero, es inevitable que el día de los difuntos recordemos a los que murieron, y especialmente a quienes, por vínculo de sangre, amistad y admiración, representan algo importante en la vida, en nuestra vida. Aquellos que estuvieron con nosotros y nos animaron en todo a vivir la vida con mayúscula. Sin embargo, lo que más importa en este día no es mirar a lo que pasó, a la vida que nos hicieron los mayores, sino centrar nuestra atención en lo que todos tenemos que afrontar. ¿Y cuál es? El problema del futuro.
de nuestro futuro en la muerte y después de la muerte. Para poner algo de claridad en este asunto, lo primero debe ser esto: el ser humano no es un compuesto de dos elementos, el cuerpo y el alma. Esta distinción no tiene su fundamento en la Biblia, ni tampoco en el pensamiento griego antiguo anterior al siglo V o V. El pensamiento bíblico no es dualista, sino unitario. Y en el pensamiento griego más original, el alma no era prisionera del cuerpo, era la vida o el espíritu del cuerpo. El ser humano implica esencialmente corporalidad, es decir, se constituye por un cuerpo animado por el espíritu. La consecuencia lógica que sigue de lo dicho es que la muerte no consiste en la separación del alma y el cuerpo. La muerte no es una separación, sino una transformación de nuestra existencia entera. Porque si creemos que Jesús resucitado es el viviente de nuestra fe en la resurrección, tendríamos que deducir que el día de los difuntos es el día de la esperanza y por tanto de la vida con mucha mayúscula. Pues ahí esa es la festividad de todos los difuntos. Y yo añadiría que es la festividad de todos los moribundos, de los que se están muriendo hoy por hambre, que es el acicate mayor de nuestra humanidad, de nuestra mundo. A esos tenemos que dedicar este día, sin olvidar a aquellos que estuvieron con nosotros, que nos amaron, que nos ayudaron, que nos respetaban y que nos condujeron a buen puerto, como es el conocimiento, la muerte y resurrección de Jesús, que nos dio el paso a la resurrección de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero hoy, y viviendo en este mundo de esta forma, la celebración debe ser la celebración de los moribundos, de aquellos que hemos y hacemos adelantar su muerte, que es evitable. Sí, y tú y yo ponemos como vida, la gran vida de compartir lo que tenemos con los demás. De otra forma es imposible. Por eso Jesús dice: compartir y sobrará siempre, y no habrá hambre. Tú que tienes más y yo que tengo menos, si lo compartimos, sobrará siempre. Esa es la sabiduría humana y sobre todo la divina, que está metida en cada uno de nosotros. Pues vamos a practicarla y tenemos la solución hecha. Seguimos con la doctrina social de la Iglesia. Vamos a tocar hoy ciencias positivas. La doctrina social se sirve a sí mismo de los datos que aportan las ciencias positivas
y particulares. Las sociales, que constituyen un instrumento importante, aunque no el único, para comprensión de la realidad que vivimos. El recurso a estas ciencias exige un cuidadoso discernimiento, que decíamos el otro día, con una oportuna mediación filosófica, pues se puede correr el riesgo de someterlas a la influencia de determinadas ideologías contrarias a la recta razón, a la fe cristiana y, en definitiva, a los datos mismos de la experiencia histórica de la investigación científica. De todos modos, un diálogo provechoso entre ética social cristiana, teológica y filosófica a las ciencias humanas es no sólo posible, sino también necesario para la comprensión de la realidad social. La neta distinción entre la competencia de la Iglesia, por una parte, y de las ciencias positivas, por otra, no constituye obstáculo alguno para el diálogo antes. Al contrario, lo facilita. Por esto está en la línea de la doctrina social de la Iglesia acoger y armonizar adecuadamente entre ellos los datos ofrecidos por sus fuentes anteriormente mencionadas y a los suministrados por las ciencias positivas. Es evidente que ella tendrá por punto principal de referencia a la palabra y el ejemplo de Cristo y la tradición cristiana, considerados en función de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pues esas son la conexión que las ciencias positivas, unas y otras, debemos tener en cuenta. En otra ocasión, la siguiente sesión, hablaremos de la evolución de la doctrina social de la Iglesia. Ahora nos despedimos con este pensamiento, que hemos recordado a nuestros difuntos, pero que ahora tenemos que recordar a los moribundos que se mueren de hambre y se mueren antes por las circunstancias de injusticia que el mundo proyecta. Un saludo muy afectuoso y muy de alegría, saber que si ponemos en obra la doctrina social de la Iglesia y todos los elementos que el hombre tiene y la mujer para poner este orden y que mucha gente no adelante su muerte como lo estamos haciendo, habremos ganado una gran batalla. Hasta luego, hasta siempre, un abrazo.